Hola, hola, queridos colegas, hermanos de toda la República. Me da muchísimo gusto saludarles. Eh, no me voy a cansar de reiterarles que cada que va iniciando la sesión y cada uno de ustedes con su corazón tan hermoso nos saludan a través del chat, así con muchísimas ganas. Escuchaba ahorita de un colega no alcancé a ver si es doctora o doctor de Oaxaca, me parece que es médico. Decía desde un remoto lugar de Oaxaca. Entonces, el corazón se le estruja a uno de ver pues lo extraordinarios médicos que son, cómo tienen este gran compromiso con el quehacer médico respecto a la actualización permanente. Eh, ya los que tenemos algunos años en esto y los que no también se dan cuenta que en la medicina, como en algunas otras cosas en la vida, todo evoluciona, pero lo que hoy es verdad, mañana parecería que era mentira y no. Simplemente el conocimiento evoluciona, el conocimiento cambia, los paradigmas se rompen y entonces pareciera que algo que se decía antes era mentira y hoy es verdad. No, la verdad es que la ciencia está avanzando de una manera muy vertiginosa, muy rápido, y pues nosotros de momento pues no la alcanzamos. Y solamente a través de permanentemente estar actualizados. Esto, alguna vez yo he dicho que representa un gran esfuerzo para ustedes y alguien respondió atinadamente y amorosamente, no, este es nuestro momento de nuestro postre del día. Este es el momento en que no hay ningún esfuerzo, al contrario, hay una alegría por poder estar con la fraternidad, por poder hablar de temas de mucha vanguardia y que esto nos ayuda. Alguien me comentaba que su familia le decía, oye papá, pero ¿cómo es posible? Tú dando consulta y todavía te pones a tomar clases, porque bueno, así lo toman las personas de la familia. Y dije, no, es que este es mi momento en que yo me siento bien, termino el día muy contento y en base a eso es que nosotros podemos seguir caminando juntos. Doy la bienvenida. Nuevamente se están integrando varios colegas, ponen todas cosas bien hermosas, de verdad. Es un grupo increíble. Ya qué ganas, de verdad, qué ganas de reunirnos presencialmente. Tenemos mucha fe en Dios que para este octubre podamos tener nuestro evento mundial. Estamos ya en los preparativos y ya saben, viendo algunos detalles, si se da este año, que yo quiero que así sea, o se da a principios del otro año. Pero bueno, como quiera que sea, ya nos vamos a poder ver en persona y darnos un abrazo bien fuerte. Agradecerles nuevamente a todos, a los organizadores también de esta increíble certificación que, créanme, va a marcar un antes y un después en la conceptualización de lo que es la nutrición médica aplicada a la práctica clínica, sumada a la nutrición clínica, sumada a la nutrición que ejercen los colegas nutriólogos y que ahora los médicos realmente en este anhelo estemos bien preparados. Esta será la primera generación que certifica, por lo tanto tiene un significado pues importantísimo, ¿sí? Para la historia de la medicina en nuestro país, para Alianza Médica, para cada uno de ustedes, para la Sociedad Entidad de Nutrición de Japón y por supuesto para nuestra profesora titular, para la doctora Castro, en este esfuerzo que hay que reconocerle todo el tiempo, porque preparar cada una de estas masterclass no es cualquier cosa, se requiere de muchísimo tiempo, mucha preparación, pero la otra vez que tuve la oportunidad de mensajearme con ella, me decía que ella está encantada, que para ella es un verdadero gusto, pero yo no sé, de verdad, es más que un gusto porque tiene muchísima consulta, tiene su vida personal, su vida familiar, y aún así no hay manera que falle, no hay manera que siempre nos sorprenda con la información, y que es tanta y tanta información que a veces es difícil asimilar, pero que por otra parte sí nos motiva muchísimo a decir, me falta todavía, me falta mucho, hay que tener esa humildad, pero estoy en el camino y hoy estoy aprendiendo cosas que antes medio sabía, a lo mejor sabía y las estoy fortaleciendo, o cosas que ni siquiera sabía
pero que hoy me están haciendo un médico diferente. De tal manera que nuevamente muchísimas gracias a todos, que sea una sesión y una velada muy bendecida. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Ana María. Muy buenas noches, querida doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Qué gusto que esté con nosotros y que pues vamos a empezar con este tema que realmente es interesante, es muy vasto, porque los lípidos son muy vastos y no los habíamos visto tan Sí. profundo, entonces lo vamos a empezar a ver y ojalá que si tienen algunas preguntas, algunas dudas que tengan, pues vayan anotándolas para que si al final podemos contestárselas. Y no se me vayan a dormir porque si traté de hacerles lo más sencillo, pero es mucho, es mucho. Fíjate que aquí tú ya nos marcarás la pauta. En estas sesiones normalmente tenemos una hora, siempre nos llevamos un poquito más. Pero cuando vi el tema que era lípidos y proteínas, dije, no sé si nos voy a dar tiempo para las dos cosas, porque cada uno es un tema tremendo. Entonces, nosotros vamos a seguir con las directrices que tú nos vayas dando. No te presiones mucho. Si finalmente hoy alcanzamos a ver solo el tema de lípidos, vamos a estar más que contentos para que no te vayas a sentir apresurada. Si nos da tema de dar introducción de proteínas o también hablar, qué bueno, porque ese tema es otro tema importantísimo que tratar. Y quiero además decirte algo y decirlo a nombre de todos nuestros colegas, que me parece importante dentro de la filosofía de Alianza Médica y de la metabiomedicina. Dicen que para hacer algo antes, primero hay que parecerlo. Y algo que hemos hablado mucho es el profesionalismo que cada uno de nosotros debe de tener en todos los aspectos, ¿no? Desde nuestro conocimiento, nuestra pulcritud al hablar, nuestra presencia, la forma en el trato que tenemos con los demás, el respeto. Y yo te quiero decir con todo mi cariño, con admiración y con respeto, que que cada que tú apareces a cuadro, pareces artista, lo digo con cariño y respeto. No, lo No, digo de verdad, de verdad, de verdad. Se ve que te preparas no solo mental e intelectualmente, sino decir, tengo que verme muy bien a cuadro, mis colegas merecen lo mejor de mí, todo mi respeto, y esto es diferente a una consulta médica. Yo sé en la consulta médica siempre como eres impecable, pero a mí me encanta ver que hay ponentes, como en este caso tú, que llevan un profesionalismo de verdad muy hermoso y que entonces a cuadro es importante siempre aparecer de la mejor manera. Todos traemos atrás incluso problemillas y cosas o a veces hasta enferma, te has presentado o nos hemos presentado y hay que darle mejor cara, porque aquí están ahorita 65 de nuestros colegas, que es un puñado de corazones, pero que representa a todo el país, que no son nada más aquí de una zona o de un pequeño grupo, no, son de diferentes partes del país y que son esas semillas que se van sembrando y que a partir de ahí, obviamente, con el tiempo, esto va a florecer y algún día, no es nuestra pretensión, ni tuya, ni mía, ni de los que estamos aquí, pero alguien dirá, hubo un grupo de médicos profesionales preocupados porque el médico supiera cada vez más de nutrición médica, que se encontraron a un tesoro médico intelectual como la doctora Castro y que le puso todo el entusiasmo, todo el cariño y su sapiencia y experiencia, pero que además, reitero, siempre que se presentaba a cuadro, ella era impecable. Y entonces eso te lo agradecemos todos, te lo digo con todo cariño, con todo respeto y con todo profesionalismo. Así es gracias, que doctor. muchas felicidades, te ves muy guapa. Y entonces quiero comentarles algo, queridos colegas. Las sesiones normalmente la doctora y yo no nos ponemos nunca de acuerdo por cuestiones de Jamás, tiempo. jamás. Entonces, a veces para ella es muy angustiante cuando dice, ay, no me he puesto de acuerdo, no sé cómo va a estar el asunto. Te seguimos, doctora. Me imagino que traes una presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ahorita las proteínas ya las vimos la última vez. Ah, ok, Antes de las insulinas ya vimos casi todas las proteínas. ok, Ahora son las proteínas, van a ser los lípidos y ok, parte del microbioma que vamos a estar viendo lo importante que es
con los lípidos, ¿no? Inclusive con las moléculas de ácidos grasos de cadena corta, pero Sí, para eso tenemos que tener las bases, porque pues se nos olvidan muchas cosas. Entonces, vamos por partes y vamos a llegar a lo último, entre los lípidos y el microbioma, porque ya el microbioma ya lo hemos estado hablando muchas ok. veces. Entonces, pero ya las proteínas ya lo hablamos, porque Ya, era perdón, muy extenso. sí, perdón, que Proteínas y luego aminoácidos. no estoy en todo que quisiera estar. Ya tocamos el tema de sarcopenia en nutrición, hablando de No, proteínas. todavía sarcopenia no lo Ok, utilizamos. ese es un temazo, ¿eh? Para que Sí, me gustaría mucho estar, a veces viajo, esto, lo otro, y no puedo estar, pero cuando voy a hacer ese tema, para que Laurita nos avise, y porque es un tema importantísimo y que tiene que ver todo con el microbioma y con la microbiota ya sí. muy directamente. Entonces, es un tema que tú manejas en la consulta, es un tema delicadísimo, es un tema que hasta hace poco se decía inevitable. No, sí se puede evitar esa sarcopenia, al menos en niveles que no dan calidad de vida. Y entonces, es un tema que hay que dedicarle también el tiempo y que tu experiencia seguramente nos va a ayudar muchísimo. Así es que entonces, vamos con los lípidos. Si me ayudan con la presentación, yo voy dejando que corra la presentación y en cierto espacio, ya sabes, interrumpimos un poquito por si hay preguntas o por si hay algo que tengamos que reforzar con nuestros colegas. ¿Te parece bien? Sí, sí, doctor. Muy bien, a ver. Nada más que Entonces, voy a poner la ya presentación. vemos tu pantalla, nada más. Ya la están viendo. Ya la estamos viendo. A ver, exacto. ¿Listo? Entonces, Te escuchamos, doctora. Entonces yo cualquier cosa prendo mi cámara, prendo mi micrófono y en el nombre de Dios, vamos para adelante. Gracias. sí, muchas Bienvenidos todos gracias. nuevamente. Bueno, entonces, pues ustedes saben, empezamos con proteínas, lípidos y el microbioma, ¿no? Entonces, sabemos que los lípidos, ¿verdad? Son moléculas integradas por compuestos heterogéneos, ¿verdad? Que incluyen un grupo heterogéneo de compuestos que, al igual que los carbohidratos, están formados con carbono y oxígeno, hidrógeno, y son insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es qué son, vamos a describir qué son los lípidos, ¿no? Entonces, tenemos que del 95 al 99% de todos los lípidos son triglicéridos y que consisten de moléculas de glicerol y de tres triglicéridos, tres moléculas que son tres gliceroles, y entonces son que nos lleva a los triglicéridos, que son ácidos grasos unidos a ella. Entonces, el resto de los lípidos tenemos entre el 1 y 2% que incluye los monoglicéridos, los diglicéridos y los ácidos grasos libres, al igual los fosfolípidos, y tenemos las vitaminas liposolubles. Parece que está aquí la pantalla, déjenme, les voy a esta pantalla negra para que no les. A ver, voy a poner la, Nosotros vemos muy bien la la presentación. presentación. Ya, No tienen eso, perfecto. no, me Entonces imagino es que que es como una plequita que luego aparece negra. sí, Nosotros es que no la estamos viendo. Si a ti te llega a tapar alguno de tus textos, nos dices, pero nosotros vemos la presentación perfectamente bien, ¿eh? gracias, doctor. Lo que pasa es que la vez pasada me estuvieron diciendo que no se veía se ponía la pantallita, y Sí, entonces ahorita si lo se puse. llega a poner, te aviso, pero Ok, ahorita se ve bien, ¿eh? Sin ningún problema. ok. Muchas gracias. Sí. Entonces, vamos a ver. Tenemos. Ya, estábamos aquí. Entonces, teníamos que
que teníamos los fosfolípidos, las vitaminas que son liposolubles, y también tenemos la descripción de los ácidos grasos esenciales. Entonces, los ácidos grasos esenciales, ¿cuáles son? Son los que contienen los triglicéridos o ácidos grasos libres. Tenemos las grasas o grasas neutras, perdón, y tenemos también los fosfatidos y las lecitinas, que también son importantes en las patologías. Y también vamos a tener una de las que tenemos los terpenos, que aquí los terpenos tenemos a los carotenos, a la vitamina E, a la vitamina K, y también tenemos aparte los esteroides suprarrenales. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nosotros. Ahora vamos a ver la clasificación. ¿Cuál es la clasificación que actualmente tenemos? Entonces, en cuanto a la clasificación, en su composición química se va a dividir en 3 rubros muy importantes, que son las simples, los compuestos y los derivados de ácidos grasos. Y entonces tenemos que los lípidos simples van a estar formados por unión de glicérido, por el glicerol y ácidos grasos. También tenemos las grasas neutras. Estas grasas neutras son los ésteres de ácidos grasos con glicerol, como los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos. También tenemos las ceras que son muy importantes, que son los ésteres de colesterol, los ésteres de no esteroideos como la vitamina A y la vitamina D, y tenemos también los lípidos. Vamos a ver los lípidos compuestos. ¿Qué son los lípidos compuestos? Es en su estructura, ¿verdad? Además de glicerol y ácidos grasos, tienen otros compuestos como son el fósforo y las bases nitrogenadas, dando lugar a los fosfolípidos que aquí nosotros vemos, y los fosfolípidos nos va a dar lugar a la esfingomielina y a las lecitinas. Entonces, ¿qué vamos a ver en las lecitinas? La lecitina no es un nutriente esencial principalmente, ya que el cuerpo produce la cantidad que necesita y están presentes, por ejemplo, en los alimentos como en el hígado, en la yema de huevo, en la soya también se encuentra la lecitina, y se encuentra en las espinacas, en el germen de trigo, y esta se digiere antes de ser absorbida. Por lo tanto, los suplementos son de escaso valor debido a sus propiedades, que son emulsificadoras, degradación de grasa, ¿verdad? Y entonces se va a agregar a los productos alimentarios, como la mantequilla, como en los bocadillos se les va agregando, como en las galletas, y también en otros alimentos como los confites que nosotros consumimos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos decimos que la lecitina es muy importante, y pues realmente su contenido es muy pequeño. Y ahora vamos a seguir con los hidratos de carbono, ¿verdad? Y las bases nitrogenadas, que están formando los glucolípidos los glucolípidos, al igual como los sulfuros. También vamos a dar lugar a los sulfolípidos, que también tiene su parte de, de, de lípidos y de sulfas. Y las proteínas, también tenemos a las proteínas que van a ir formando las lipoproteínas, como son las apolipoproteínas. Y en las apolipoproteínas, pues nosotros lo estamos utilizando pues diariamente, ver las lipoproteínas, la DHL, la HDL, la LDL, y eso lo vemos diariamente. También el último grupo está derivado de los ácidos grasos,
¿verdad? Y es el que nos va a decir dónde están las prostaglandinas, que van a estar los esteroles también. Y los esteroles, nosotros habíamos dicho anteriormente, cuando vimos la química, entonces que el colesterol es son ésteres de colesterol y que son precursores, ¿verdad? Que nos van a dar las hormonas sexuales femeninas, van a formar la vitamina D, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos con el famecil, el escualeno, la nosterol y colesterol. Y entonces vamos a ir formando lo que son unas partes, ahí están las sales biliares, está el cortisol, tenemos las hormonas sexuales femeninas y masculinas como es la de hidroepiandrosterona, tenemos a los progestágenos, tenemos a los estrógenos, tenemos a la testosterona y también tenemos a la aldosterona. Entonces, vamos a decir que son ésteres de colesterol y entonces, también tenemos a la vitamina A y la vitamina E como son otros carotenoides. Entonces, lo que antes ya lo habíamos visto en nuestro mapa metabólico, aquí ya lo estamos recordando nuevamente. Entonces, vamos con la siguiente, en donde tenemos, ¿verdad? Que en qué productos, cuáles van a ser las fuentes de lípidos. Entonces, en las fuentes de lípidos van a estar principalmente, son de origen animal, como son las carnes, el huevo y tenemos la leche, ¿no? Entonces aquí tenemos que tenemos la grasa. A ver, aquí tenemos. Entonces, aquí están las funciones de los lípidos, perdón, donde tenemos la energía y que en la energía donde nos van a dar, tienen cada gramo de lípidos nos va a dar 9 calorías y es el que tenemos lo doble de energía que nos va a dar. Va a haber el aislamiento y la protección. ¿Por qué? Porque vamos a tener, pues, la protección de los ácidos grasos en almacenamiento, como son las llantitas, como son los adipocitos, y mientras más los adipocitos estén más grandes, vamos a ir con una resistencia a la insulina, y cuando son más pequeños o no tenemos la obesidad, pues vamos a tener una sensibilidad a la insulina, ¿no? También en el transporte, ¿no? En el transporte donde empezamos a ingerirlos en la digestión y va a pasar en la digestión en el estómago y del estómago hacia el duodeno y empezamos a tener nuestro transporte de lípidos en donde va a haber una saciedad, donde la grasa, pues me voy a sentir un poco más llena, más satisfecha de los alimentos. E inclusive antes se decía, tómate una cucharada de aceite o una cucharada de mantequilla antes de irte hace muchísimos años, si ustedes se acordarán, antes de irte a tomarte una copa de vino. ¿Por qué? Porque tarda en metabolizarse y entonces vamos a tener la saciedad en los alimentos y también vamos a tener el sabor que nos va a ser rico. Y también aquí vamos a tener lo que son las vitaminas. Ahora, aquí teníamos, perdón, me pasé de las funciones de los ácidos lípidos, de los lípidos. Aquí está. Bueno, qué funciones vamos a tener? Aquí es importante que nosotros veamos qué funciones vamos a tener. ¿Por qué? Porque al final del día vamos a decir,
cómo lo voy a tener? Y aquí tenemos la combustión, los ácidos grasos libres. Una de sus funciones es la combustión circulante, en donde se va a hacer más, se va a metabolizar más rápidamente en los ácidos grasos libres. Tenemos los glicéridos. Los glicéridos es la combustión de reserva que vamos a tener, es como el aislante térmico, como ahorita la gente, por ejemplo, obesa, prácticamente no tiene mucho frío. ¿Por qué? Porque es como un aislante térmico en el medio ambiente. Y, por ejemplo, también nos sirve como una protección del trauma mecánico externo. Ahora, estos son con los glicéridos. Tenemos a las lipoproteínas, y en las lipoproteínas las lipoproteínas va a ser el transporte a los sitios de reserva que vamos a tener. Entonces, sí es importante para nosotros tener las lipoproteínas, pero en su cantidad adecuada. También tenemos los fosfolípidos y los esfingolípidos como componentes de la membrana celular. Estos son muy importantes en la membrana celular porque tenemos ahí, por ejemplo, los kilomicrones, tenemos las micelas, entonces que ahorita vamos a hablar. Y también tenemos el colesterol, las hormonas sexuales femeninas y masculinas, como ya lo habíamos dicho. Tenemos las suprarrenales también, y la vitamina D, al igual que los hay eicosanoides, los eicosanoides que también vamos a hablar en un momento. Nos van a dar sus funciones, son hormonales, reguladores fisiológicos y metabólicos que vamos a tener. También es muy importante, por ejemplo, en las funciones, el ácido, pues ya aquí lo teníamos, el ácidos grasos libres, teníamos la combustión circulante, los glicéridos como la combustión de reserva, y esto ya lo habíamos dicho. Tenemos ahora sí las fuentes de colesterol, que ya habíamos dicho, las fuentes de lípidos, que eran de origen animal, como son las carnes, el huevo, principalmente la yema de huevo, y las carnes rojas principalmente. Recuerden que aquí las carnes rojas, tenemos a la de res, pero podemos hablar como la ternera, como una carne blanca, como si fuera el pollo, porque es del, este, del, el becerrito, del becerro, en donde no tiene mucha grasa. Entonces, también son fuente de colesterol las semillas aceitosas de algunos vegetales, como es el aceite de cártamo, ¿verdad? De maíz y de algodón, que aportan cantidades importantes de aceite, de grasa. También podemos decir que el cártamo, el aceite de cártamo, tiene el ácido linoleico, que es un ácido esencial que nosotros tenemos. También tenemos el ácido oleico, como tenemos aquí tres que tenemos vistos, como el el aceite de olivo, el aceite de cánola, y también tenemos el aceite de cacahuate. Entonces, el aceite de cártamo es un aceite, es el más rico de ácido linoleico, aunque la mayoría de los aceites vegetales, si nosotros lo vemos, son buenas fuentes de este. Y en el aceite de oliva, de cánola y de cacahuate, pues ya les dije, estamos como el ácido oleico, que es un ácido graso esencial, y este ácido oleico es monoinsaturado, por lo cual se recomienda para su utilización para sustituir el consumo de grasas animales que nosotros tenemos y grasas saturadas, como son las margarinas, las margarinas son una grasa trans, que vamos a hablar de las grasas trans. Entonces, también tenemos los aceites vegetales que tenemos aquí, perdón, los aceites tropicales, que son vegetales, como son las de coco y la de palma. Entonces, si nosotros vemos la de palma,
cómo tenemos que metabolizarlo, qué cantidad de semillas de palma tenemos que tener para sacar el aceite de palma. Por eso es muy caro. Además de ser semisólidos a temperaturas ambientes, estos dos son altamente saturados y por ello se recomienda consumir mínimas cantidades de ellos. Estos aceites tropicales se utilizan ampliamente en la industria de los alimentos, principalmente. Las frutas y las verduras contienen grasas, pero en una cantidad muy mínima. Entonces, pues eso lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos la digestión. Ahorita vamos a empezar a decir qué es la digestión. Y habíamos dicho empieza por la boca, pero principalmente empezamos la ingestión de alimentos ricos en grasa hace que la digestión de las grasas empiece en el estómago por medio de la lipasa gástrica, que es la tributirinasa, que esta es la lipasa gástrica, que hidroliza parte de los triglicéridos de cadena corta en ácidos grasos y glicerol. La liberación de enterogastrina inhibe la secreción y motilidad gástrica, con la cual se hace lenta la liberación de los ácidos, de los lípidos, de los ácidos grasos hasta hacia el duodeno. Una comida grasosa principalmente permanece en el estómago aproximadamente 4 horas. Entonces, imagínense si nosotros comemos el chicharrón o comemos las carnitas, entonces vamos a tener 4 horas y por eso estamos saciados, no tenemos mucha hambre, ¿no? Y bueno, seguimos en el intestino delgado, las grasas son emulsionadas por las sales biliares. La peristalsis del intestino va a fraccionar los glóbulos de grasa en micelas. Las vamos a transformar en micelas. Y entonces, cuando nosotros tenemos las micelas que son absorbidas, que van a ser absorbidas por las células epiteliales. Entonces, nosotros tenemos que ver en esto, la lipasa pancreática transforma en micelas. Entonces, vamos a entrar a la absorción. Entonces, ¿qué tenemos como las micelas? ¿Qué tenemos nosotros como micelas? Entonces, las micelas tienen como función principal facilitar el paso de los lípidos al interior del enterocito, en donde se va a producir una resterificación de los ácidos grasos monoglicéridos y triglicéridos. Y con los lípidos van a formar una molécula llamada kilomicrón. Entonces, este kilomicrón, si nosotros lo estamos viendo aquí con la envoltura, que va a estar integrada de un núcleo de lípidos apolares compuestos por triglicéridos y ésteres de colesterol y va a estar rodeado por una monocapa o una envoltura polar en donde esa envoltura polar va a ser de fosfolípidos. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, está fosfolípidos, colesterol y apolipoproteínas que vamos a tener. Y bueno, vamos a decir que es el kilomicrón, pues en griego significa chilos, el cual significa jugo, y micrón, que significa pequeño. Entonces, realmente el kilomicrón es muy pequeño a comparación de las grasas, que si son de 20,000, estas son de 100,000 o 200,000. Entonces, sí tenemos que esa es la comparación más importante porque son muy pequeños y esa cantidad de que es pequeño van a reflejar su función en el transporte de las partículas de lípidos a través del sistema circulatorio, que entonces pasa a los vasos quilíferos, a las vellosidades y hacia los linfáticos. De ahí va a pasar
al hígado. Entonces, si nosotros vemos todo esto, pasa en el hígado, que ahí va a ser donde se van a formar las lipoproteínas para su metabolismo y entonces su función de transportar los lípidos, especialmente el colesterol y los triglicéridos, que van a llegar de los alimentos para llevarlos a los tejidos como es el corazón, el músculo esquelético y el tejido adiposo, o sea, desde el intestino hasta el resto del cuerpo, que es donde vamos a pasar. Entonces, después, en esta etapa de los kilomicrones, se convierten en remanentes que ya después de que pasaron, pasan hacia la circulación, se convierten en remanentes y después van a ser eliminados, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos aquí lo estamos viendo, el glóbulo de grasa del duodeno tras la digestión mecánica va a pasar a la emulsión de gotas de grasa pero aquí vamos a tener más la grasa, aquí vamos a tener las sales biliares, aquí vamos a tener la lisolecitina exógena para la formación de las micelas que ya habíamos dicho por medio de la lipasa pancreática, está la absorción y aquí está la absorción de ácidos grasos libres y monoglicéridos y aquí está la pared intestinal. Entonces, por eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Es en una forma, como decía el doctor el martes, el doctor Choreño, encontramos ya es más fácil encontrar estas fórmulas para que se explique más en Google, pero es una forma muy sencilla de entenderla, ¿no? Entonces, de aquí vamos a pasar que también es muy importante que nosotros veamos, ¿verdad? Las anomalías en el metabolismo de los kilomicrones. ¿Por qué? Porque también encontramos que está la kilomicronemia, en donde la kilomicronemia es en niveles excesivos de los kilomicrones. Y entonces la presencia de niveles excesivos de los kilomicrones en la sangre y puede resultar en la formación de placas de ateromas en la piel. Hay dolor abdominal que el paciente nos dice, hay aumento del tamaño, ¿verdad? Del vaso y del hígado, e inclusive puede provocar una pancreatitis aguda, que aquí lo tenemos, y esta condición puede ser la causa por los defectos genéticos en las apolipoproteínas, como es o en la lipoproteína lipasa, que es secundaria, que puede ser secundaria a la diabetes o a enfermedades como la diabetes o como el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, puede tener alteraciones genéticas, pero ¿por qué se da eso? Pues porque es debido al consumo excesivo de alcohol y de alimentos ricos en grasa. Entonces aquí pues tenemos el tocino, los quesos, las hamburguesas, pero también las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces el diagnóstico de las alteraciones de los kilomicrones se van a tener que realizar por estudios de laboratorio que nosotros estamos viendo y hacemos un perfil de lípidos en sangre y con eso va a ser suficiente y a veces podemos requerir de pruebas genéticas por si lo tenemos, pero también eh, esto para identificar los defectos específicos, ¿no? Pero aquí es muy importante el tratamiento porque es la modificación de la dieta y entonces podría ser ya con una dieta baja en grasas, ¿verdad? También bajas en carbohidratos y pues, también dependiendo de los niveles de kilomicrones que tengamos elevados, entonces vamos a poder manejarlo con medicamentos. A veces no nada más es eso, sino a veces es con los medicamentos, ¿no? Y aquí vamos a hablar
¿qué hormonas afectan el metabolismo de los lípidos, no? Entonces, aquí tenemos tres hormonas importantes, que es la insulina, la tiroxina, y tenemos la epinefrina, la norepinefrina y los adrenocorticoides, ¿no? Entonces, la insulina va a aumentar la síntesis, aquí lo vemos, que va a aumentar la síntesis de los lípidos e inhibe su utilización y captación por el tejido adiposo. La tiroxina, ¿verdad? Va a incrementar el metabolismo celular, al igual va a aumentar, ¿verdad? Indirectamente la movilización de las grasas. También la epinefrina, la norepinefrina y los adrenocorticoides, ¿verdad? También incrementa la movilización de las grasas, pero también libera ácidos grasos libres para el metabolismo de los tejidos. Entonces, tenemos tres hormonas que van a afectar el metabolismo de los lípidos y que debemos tener en cuenta cuándo en qué momento los tenemos, ¿no? También hay una recomendación, ¿qué porcentaje de lípidos vamos a tener? La recomendación en una dieta normal se recomienda que debe de ser menos del 30% del valor energético total, entonces un promedio entre el 25, ¿verdad? Entre el 25 y el 35%, un promedio del 30%. Y debemos de tener la relación entre los ácidos grasos saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados, donde los saturados debe de ser el menos del 10% de ese 30, 35, 25%, los monoinsaturados es 10% y los poliinsaturados debe ser mayor al 10%. Así vamos a evitar enfermedades que tenemos y debemos de guardar esa proporción siempre en las dietas, ¿no? También tenemos los excesos y las deficiencias. Entonces, tenemos cuáles son los excesos de, de tener los lípidos. Los excesos es la desnutrición, es la dermatitis, ¿verdad? Tenemos las hiperlipidemias y aterosclerosis y como consecuencias nos van a dar la obesidad, los excesos, la cardiopatía isquémica o el infarto agudo al miocardio, los cálculos biliares, por eso podemos hacer una litiasis biliar, el cáncer de mama y del aparato digestivo también tenemos en eso. Y tenemos también el cáncer de mama y del aparato digestivo es en ambos sexos. Y las deficiencias está la desnutrición, la dermatitis, que a veces tenemos lipomas que podemos tener por mayor cantidad de grasa, tenemos la esterilidad, el retraso mental, las deficiencias de la agudeza visual, la disfunción neurológica y deficiencia en el aprendizaje. Entonces, esos son los excesos y deficiencias que tenemos. Pero también aquí vamos a hacer de los ácidos grasos, los dividí en cinco, las clasifiqué en cinco partes. ¿Por qué? Porque tenemos la descripción de cuáles son los ácidos grasos, cuál es la clasificación que vamos a tener 2.1 a 2.2, o sea, tenemos varias clasificaciones. La fuente, cuáles son sus fuentes, sus funciones y sus deficiencias también, como están las omega 3, 6, 9, el tipo de grasas en aceites vegetales y animales también en donde tenemos, y también tenemos la recomendación del ácido linoleico. Entonces, eso es muy importante para verlos y cuáles son los excesos. Entonces, si nosotros decimos que su descripción son moléculas con un grupo carboxilo en un extremo y un grupo metilo en otro extremo. Y entonces van a conformar, ¿verdad? Eh, la cadena lineal. Y entonces vamos a ver las cadenas lineales como son de 14 a 22 átomos de carbono, ¿verdad? Casi siempre va a ser en un número par y van a ser muy, muy ricas en hidrógeno, por lo que van a constituir mayores
cadenas de grasa, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí los ácidos grasos. Entonces, van a ser moléculas con un grupo carboxilo, ¿verdad? De las cuales estas moléculas en el extremo tienen el grupo carboxilo y en un grupo metilo en el otro. También va a estar conformados generalmente de cadena lineal de 14 a 22 átomos de carbono, van a ser muy ricas en hidrógeno y por eso son, las mayores reservas energéticas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, los ácidos grasos van a diferir entre sí por su clasificación. Entonces, es muy importante que empecemos a verlo. Entonces, ¿cuál va a ser su clasificación? Entonces, la clasificación, aquí el 2.1 es la longitud de su cadena. Y aquí vamos a hablar de los ácidos grasos de cadena corta o volátiles, que eso es muy importante. Aquí tienen de 1 a 6 carbonos, la mayor parte de ellos son como el acetato, el propionato y el butirato, ¿sí? Formados primariamente en el tracto gastrointestinal de los mamíferos por la fermentación bacteriana de los carbohidratos no digeribles y los polisacáridos de la fibra. Aquí entramos en lo que es la microbiota, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque se encuentran en cantidad limitada los ácidos grasos de cadena corta, cantidad limitada en la dieta. Entre sus diversas propiedades es proveer energía al organismo y son rápidamente absorbidos por la mucosa intestinal, donde son potentes estimulantes del crecimiento de dicha mucosa, del intestino delgado y del grueso. También van a influir en la función del tracto intestinal, estimulando la secreción de enzimas pancreáticas y promoviendo la absorción de sodio y agua en el colon, que es muy importante. También aquí vemos que el sistema nervioso autónomo puede ser mediador adicional de los efectos enterotróficos locales y sistémicos, porque son la principal fuente de energía en el colon. Entonces, particularmente del enterocito. También han sido propuestos como una fuente alternativa de energía en el paciente en estado crítico, ya que su efecto en el ahorro proteico es similar al de la glucosa. Entonces, aquí estamos en el estado crítico, lo que habíamos hablado, lo de la sarcopenia. Evitamos que haya una sarcopenia al perder tejido por estar el paciente en estado crítico. Entonces, esto es muy importante. Entonces, su ahorro proteico va a ser similar al de la glucosa. También se ha demostrado, ¿verdad?, que ser útiles en la promoción de cicatrización de la anastomosis después de una resección intestinal y pueden reducir la atrofia de la mucosa intestinal asociada con la nutrición parenteral. Entonces, este efecto estimulatorio en la mucosa intestinal podría ser utilidad en la clínica, en la prevención de la translocación bacteriana. Entonces, otras indicaciones que también tenemos de los ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Tenemos, podrían incluir el uso de disfunción intestinal como el síndrome de intestino corto y la colitis. El incremento de los ácidos grasos de cadena corta inhiben el trofismo yeyunal. Entonces, eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ahí en la microbiota siempre vamos a hablar, ya ahorita hablamos del butirato, ¿no? Del propionato. Entonces, vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Entonces, ahora tenemos los ácidos grasos de cadena mediana y tenemos los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, nosotros hablamos de cadena mediana, tienen entre 8 y 12 carbonos, se absorben más fácilmente que los de cadena larga, no se encuentran disponibles en los alimentos,
pero se hallan principalmente en las grasas sintéticas. Su utilidad es en pacientes con trastornos del aparato digestivo y están indicadas por su capacidad, en los casos por su capacidad reducida de absorción de ácidos grasos, porque son absorbidos a través del sistema hepático, no a través del sistema linfático, y por tal motivo no requieren de la carnitina. Ya habíamos hablado anteriormente de la carnitina en los aminoácidos, que está la carnitina es uno de los aminoácidos que se forman por la metionina y la lisina, y que uno de sus funciones principales es transportar la grasa al interior de la matriz mitocondrial, y ahí va a entrar a la beta oxidación para formar glucosa y darnos energía. Entonces, en consecuencia, también puede servir como fuente de energía, incluso durante periodos de estrés importante. Ya hablamos también del estrés que podemos perder energía, y durante los cuales la glucosa y los ácidos grasos de cadena larga son mal tolerados. Entonces, hay a veces que su adicción artificial en fórmulas es como los lípidos estructurales, ¿no? Entonces, en fórmulas que están como lípidos estructurales que no las vamos a utilizar. Y ahora entramos a los ácidos grasos de cadena larga, que son de más de 14 átomos de carbono, ¿verdad? Y son las grasas naturales que contienen principalmente ácido esteárico. Si nosotros lo vemos de lado, en la primera línea está del ácido esteárico, del ácido palmítico que tiene 18 átomos de carbono, del ararquídico, del beénico y del palmitoleico, que tiene 20 ácidos de 20 carbonos. Entonces, aquí y tenemos también al oleico, ¿no? Entonces, tenemos al oleico, el oleico, ¿verdad? El oleico es un ácido graso esencial. También tenemos el aídico, el racérico, el linoleico, que es el linoleico, el linolénico es un ácido graso esencial, y también tenemos el gadoleico y el arquidónico. Entonces, pero aquí antes decíamos que eran estos tres, pero no, actualmente tenemos que el ácido, ¿cuáles son los tres ácidos importantes? Que son el oleico, linoleico y arquidónico. Quitamos ya al ácido linolénico. Entonces, esto es muy importante porque la importancia de todas estas diferencias químicas y físicas se van a relacionar con los aspectos metabólicos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí el ácido graso de cadena larga es de menor tamaño, ¿verdad? Y el peso molecular entre el agua y el aceite, lo cual nos va a dar mayor solubilidad en agua y menor viscosidad y punto de fusión más bajo. La importancia de todas estas diferencias químicas y físicas se van a relacionar con aspectos metabólicos. Entonces, vamos a ver ahora el grado de saturación que nosotros tenemos. Entonces, el grado de saturación también es muy importante. ¿Por qué? Porque están con los ácidos grasos monoinsaturados, tenemos los ácidos grasos saturados y tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Entonces, si hablamos de los ácidos grasos saturados, contienen el número máximo de hidrogeniones que la cadena pueda tener. Estos se encuentran principalmente en los productos de origen animal y en el aceite de palmera y en el aceite de coco, como les había dicho. A mayor saturación de grasa, su consistencia es más sólida, a excepción que la excepción es el ácido de coco. Por ejemplo, tenemos también el ácido esteárico. Entonces, es muy importante
que manejemos en este tipo de ácidos grasos. Ahora, tenemos ácidos grasos saturados. Entonces, de los ácidos grasos saturados, vamos a tener una que son su número máximo de hidrogeniones que la cadena puede tener, es un número máximo que podemos tener, ¿no? Esos son los ácidos grasos saturados. Entonces, si nosotros los manejamos como saturados, entonces su consistencia es más sólida, la excepción es el ácido de coco, como les había dicho, y pues ahí lo tenemos. Y los ácidos grasos monoinsaturados tienen una doble ligadura. Por ejemplo, está el ácido oleico, que es monoinsaturado, y los ácidos grasos poliinsaturados con dos o más o dobles enlaces en los cuales es posible ir adicionando más enlaces de hidrógenos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido linoleico, que es un ácido graso poliinsaturado. Los ácidos grasos poliinsaturados predominan más que los ácidos grasos saturados. Especialmente están en las plantas y en los animales que viven en temperaturas bajas, que es donde vamos a tener. Entonces, sí tenemos a los grasos monoinsaturados que tenemos como ejemplo el ácido oleico, que es uno monoinsaturado. Tenemos a los ácidos grasos que tenemos el aceite de palmera y de coco, y los ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, el ácido linoleico que los vamos a tener. También tenemos, aparte de su grado de saturación que estamos pasando, también tenemos su número, su posición y su configuración de los dobles enlaces. Aquí es muy importante porque la cadena de carbono se numera a partir del grupo metilo y de acuerdo a esto se va a nombrar de la siguiente manera. Por ejemplo, el ácido estiárico es un ácido saturado de 18 carbonos y entonces se va a presentar como de 18 a 0. Luego tenemos el ácido oleico, que es un ácido monoinsaturado de 18 carbonos, pero su enlace cis es en los carbonos 9 y 10, entonces se va a representar como 18, 1 energía, 9, 12, que son los enlaces que tenemos. Luego tenemos también el ácido linoleico. Entonces, si tenemos el ácido linoleico, este es un ácido poliinsaturado que ya habíamos dicho de 18 carbonos o más, que tiene dos enlaces, que es el cis 9,10 y 12,13, y se va a representar como 18, 2, energía 9, 12. Entonces, este es de acuerdo a su número, posición y configuración de los dobles enlaces. ¿Y por qué hablamos de las cis y después vamos a hablar de los trans? Entonces, para llegar a las grasas trans. Entonces, tenemos el siguiente como el punto de fusión. Entonces, tenemos los ácidos grasos insaturados tienen puntos de función más bajos que los saturados. Entonces, por lo que estos últimos, los saturados, se presentan como productos sólidos a temperatura ambiente. El hecho de hidrogenar parte de los dobles enlaces de una grasa poliinsaturada es suficiente para aumentar la rigidez y su punto de función se eleva lo suficiente para que las grasas sean sólidas o a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, esto también tenemos que ver sus puntos de fusión. También tenemos la configuración geométrica y aquí es donde ya hablamos de las grasas trans, ¿no? Entonces, de acuerdo a su configuración geométrica, los ácidos grasos insaturados tienen la posibilidad de presentarse en dos configuraciones diferentes, que es la cis y las trans. La mayor parte de los productos consumidos en la dieta humana contienen ácidos grasos en su configuración cis, en ángulo de 30 grados
que es como decimos, es su movimiento, tiene que ser geométrico. Aunque productos de origen animal contienen pequeñas cantidades de ácidos grasos insaturados, en la configuración trans, que va a ser, la configuración trans va a ser lineal, debido a estos procesos de fermentación que tienen lugar en el sistema digestivo del ser humano, y entonces el ser humano va a consumir pequeñas cantidades de ácidos grasos poliinsaturados en configuración trans. Como resultado de la configuración trans, del consumo de productos carnívoros, cárnicos. Entonces, por eso es importante disminuir los productos trans. Sin embargo, se han incrementado el consumo de productos trans durante el curso de este siglo. Entonces, ¿por qué? Porque hay productos procesados, los productos industrializados de hidrogenación de aceites y vegetales, y en esos tenemos a la margarina, porque la mantequilla una grasa saturada. Entonces, este proceso consiste en la incorporación de hidrógeno en los dobles enlaces de los ácidos grasos, produciendo una reducción química que vamos a ver. Entonces, es muy importante esta configuración geométrica porque este efecto lineal, tenemos un efecto lineal entre la proporción de ácidos grasos trans en la dieta, ¿no? Entonces, estudios dietéticos llevados a cabo en los años recientes muestran que existe un efecto lineal entre la proporción de ácidos grasos trans en la dieta y en el efecto elevador que nos va a subir sobre los niveles plasmáticos del colesterol LDL, que es el malo, y de la lipoproteína, la cual constituye un factor independiente de riesgo coronario. Por lo tanto, se puede, se puede decir que los ácidos grasos trans aumentan tanto el colesterol total como el colesterol, las lipoproteínas de baja densidad, pero a diferencia, ¿verdad?, de los ácidos grasos de grasa saturada, tienden a disminuir las lipoproteínas de alta densidad, como es el colesterol bueno. Sin embargo, ¿verdad?, el uso indiscriminado de aceites omega 3 puede alterar la capacidad inmunorreguladora y retrasar también la cicatrización, porque a veces damos la omega 3 para que suba el colesterol bueno y nos pasamos más de estar tomando omega 3, ¿verdad? En suplementos, y pues no podemos seguir consumiendo eso por el problema que les digo de la inmunoregulación y la poca cicatrización que pueda tener, retrasar la cicatrización. Ahora, también tenemos la bidisponibilidad que hay de las grasas. Y aquí es importante porque aquí están los ácidos grasos no esenciales o dispensables y tenemos los ácidos grasos indispensables o esenciales. Entonces, los ácidos grasos no esenciales o dispensables pueden ser sintetizados por el organismo, entonces por eso no son indispensables, por lo cual no se requiere el suministro en la dieta. Pero los ácidos grasos que son indispensables o esenciales, se les llama así porque el organismo no puede sintetizarlos y son vitales, son precursores de las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas. Este es un grupo de compuestos parecidos a las hormonas que participan en la regulación de la presión arterial sanguínea, participan en la frecuencia cardíaca, en la dilatación vascular, en la coagulación sanguínea, en la lipólisis. Tenemos también la respuesta inmune del sistema nervioso central y también participan en el transporte y metabolismo de las grasas, en la función también inmunológica, también participan, y en el mantenimiento del funcionamiento de la integridad
de las membranas celulares. Ya vimos en el kilomicrón y en las micelas que la integridad de las membranas celulares deben de ser, porque ahí es donde va a pasar los ácidos grasos, y así es como el mantenimiento, ¿verdad? De la integridad, vamos a tener el mantenimiento de la piel, el mantenimiento del cabello y la integridad de los nervios. Los tres ácidos grasos esenciales que ahorita les mencioné es oleico, linolénico y ararquidónico. Entonces, estos son los principales. Aquí tenemos una tabla de tipos, perdón, aquí los puse, aquí está los tipos de ácidos grasos vegetales y ácidos grasos animales. Aquí si lo vemos, el cártamo tiene omega 3, ¿verdad? Omega 6 y omega 3. Entonces, si nosotros vemos, el que tiene mayor cantidad, por ejemplo, es el girasol, que tiene 20 de unidades de omega 3, de omega 6 tenemos 69, pero no tenemos omega 3, pero sí tiene 11 de grasas saturadas. Si nosotros manejamos el de oliva, tiene 70 de grasas monoinsaturadas y tenemos 16 de poliinsaturadas, y de saturadas tenemos 14. Recuerden que el aceite de oliva es un aceite vegetal, pero saturado. No se debe de freír. ¿Por qué? Porque se satura más. Ese es uno, al igual como el de palma y el de coco, ¿no? Que son saturados. Entonces, el de cártamo con alto contenido de ácido oleico tiene 74 de monoinsaturados, de omega 9, tiene de omega 6 17, no tiene omega 3, pero tiene 9 de grasas saturadas. Y si nosotros vemos, son muy pocos que tienen el omega 3, que es el aceite de cánola, tenemos la mantequilla, el lomo de cerdo y el cebo de res, que solamente es uno. Pero la soya tiene 7 y tenemos el maíz que tiene también 1. Entonces, este es el tipo de ácidos grasos en aceites vegetales y grasas animales. También tenemos esta lista, yo sé que está un poquito más grande, pero era importante que se las pusiera. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos la familia de omega 9, omega 6, tenemos la omega 6, también con el ácido ararquidónico, tenemos la omega 6 del linoleico, de omega 9 del oleico, de omega 3 del linolénico, y tenemos también el pentaenoico, que es la EPA, y la omega 3 que tenemos también docosa hexaenoico, que es la DEA. Entonces, esas son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente alimenticia, es precursor, cuál es su función y cuál es su deficiencia. Entonces, si nosotros ponemos, si el omega 3, vamos a decir, con el ácido graso linolénico, se encuentra en el aceite de cánola, en la perilla, en el lino, en la linaza, en la soya, en las nueces, ya habíamos visto en la germe de trigo, y el aceite de colza también. Es precursor de eicosanoides, 3 series de prostanoides, de glandinas, de tromboxanos y prostanciclinas. Y tenemos 5 series de leucotrienos. Entonces, es muy importante. ¿Cuál va a ser su función? Equilibra la acción del ácido ararquidónico, que puede causar inflamación, producir trombos también y artritis cuando sus metabolitos se producen en exceso. Entonces, este cuadro nos se marca bien, muy bien, cuál es el omega 9, cuál es su funcionamiento, su fuente alimenticia y su deficiencia. Si, por ejemplo, estábamos con el omega 3, la deficiencia, ¿verdad? Puede inducir deficiencias neurológicas, dermatológicas y cambios inmunológicos en la omega 3. Entonces, es importante que nosotros lo veamos así. También
tenemos la recomendación en niños, en el número 4, que es la omega 6, que debe de ser de 0.5% del total de la energía y la omega 3 de 0.25 del total de energía. No demos más cantidad a los niños. Con los simples alimentos es muy importante. También tenemos los excesos. Entonces, los excesos, el uso indiscriminado de aceites omega 3 puede alterar la capacidad inmunorreguladora y también va a retrasar la cicatrización. Entonces, esos son los excesos y ya. Aquí voy a hablar un poquito del ácido oleico. Aquí es un artículo que encontré del 31 de mayo de este 24, en donde el ácido oleico reduce el estrés oxidativo en el cerebro, pero son estudios en ratas. Son estudios en ratas que eh, son diferentes, se llaman vial, las ratas, Winstar, perdón, son las ratas Winstar que lo vemos. Y este ácido oleico es un compuesto monoinsaturado con muchas propiedades beneficiosas para la salud, como la prevención de la obesidad, una mayor sensibilidad a la insulina, que fue lo que se encontró en este estudio, tiene propiedades antihipertensivas y tiene el refuerzo inmunológico. También el objetivo de este estudio fue analizar el efecto del ácido oleico y algunos fármacos anticancerígenos contra el daño oxidativo inducido por el nitropropiónico que se encontró en el cerebro de rata, ¿no? Entonces, se ha demostrado, ¿verdad? Se demostró las propiedades anticancerígenas del ácido oleico porque puede interactuar con las proteínas de las células cancerosas y aumentar los factores inhibidores de la proliferación de las células cancerosas. Por lo tanto, se reduce su potencial para propagarse a otros tejidos. Sin embargo, la administración del ácido oleico puede alterar el ácido nítrico en forma de ácido nitrooleico. Entonces, este ácido nitrooleico, ¿verdad? Es un producto lipídico endógeno derivado del ácido nítrico y probablemente a través de sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes va a ayudar a que a los pacientes con cáncer, ¿no? El óxido nítrico es un neuromodulador y en altas concentraciones va a provocar daño celular mediante la formación de nitroso glutatión o por estrés, ¿verdad? Que por el estrés oxidativo, por óxido nítrico, que va a ser la principal causa de las alteraciones de su ultraestructura. Y esa ultraestructura es la mitocondrial. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que este daño es el evento principal en la toxicidad del ácido 3, que es el nitropropiónico, y los radicales libres que aquí en este estudio que se vio son perjudiciales para los componentes celulares, especialmente la bicapa lipídica, ¿verdad?, que es la que de la membrana plasmática. Entonces, aquí los radicales libres son perjudiciales para los componentes celulares, especialmente para la bicapa lipídica, entonces de la membrana plasmática. Entonces, este estudio que es del 31 de mayo, pues también nos dice que el sistema nervioso central no solo medía en la regulación del apetito y la generación de radicales libres, sino que también participa activamente en el control de las funciones metabólicas de esto. Y se sabe que las alteraciones de la membrana celular, ¿verdad? La membrana celular lipídica, que dependen de los cambios mecánicos que van a involucrar principalmente a la bicapa lipídica. Entonces, estos van a modular
la homeostasis energética de la glucosa mediante la activación de los sistemas. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí se vio como el cardioxane, la ciclofosfamida y la daunorubicina, que aumentan los niveles de dopamina en la corteza, en el cuerpo estriado y en el bulbo raquídeo. Y aquí también se les dio, en este estudio con los ratones, se les dio la desrazosano, que es un cardioprotector contra el daño oxidativo que va a ser inducido por el ácido nitropropiónico, que es del que nos está dañando en el cáncer, ¿no? Entonces, el ácido oleico y sus complejos, como lo demuestran los resultados en este estudio, aumentan la dopamina y las defensas antioxidantes. Por lo tanto, puede suavizar, puede relajar más los efectos secundarios como la oxidación. Entonces, pues, es uno de los nuevos que acaban de salir. También está otro que es del 16 de mayo de este año, pero también han sido con las ratas, ¿no? Pero aquí este estudio fue diseñado para investigar la afluencia de los diferentes lípidos dietéticos, como son la grasa de la oveja, el aceite de olivo, el aceite de coco y el aceite de maíz, ¿no? Entonces, también estas fueron con 15 ratas que recuerdo, y el presente estudio fue diseñado para investigar la influencia de estos lípidos y los biomarcadores específicos asociados están asociados con el síndrome metabólico con las ratas sanas. Estos fueron las ratas que fueron 45, no 15, en donde se dividieron en dos secciones, en diabéticos, no diabéticos, en los cuales se contenían. Pero después de todo este estudio, la conclusión a que se llegó, que la combinación o el uso alternativo del aceite de oliva y el aceite de maíz en la dieta diaria puede desempeñar un papel importante en la prevención de afecciones proinflamatorias asociadas con la resistencia a la insulina y a enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues, es muy reciente y yo creo que podemos utilizar estos aceites para verlos, para utilizarlos y tenerlos para los pacientes principalmente cardiovasculares, resistencia a la insulina y diabéticos. Aquí en la clasificación de la longitud tenemos una clasificación en la longitud de su cadena, como era los ácidos grasos de cadena corta o volátil. Aquí pues ya lo habíamos mencionado. Lo vamos a pasar aquí. Aquí vamos a hablar de las enfermedades crónicas que van desde enfermedades metabólicas, trastornos gastrointestinales y cáncer colorectal. Los patrones dietéticos y los factores ambientales tienen un profundo efecto en la configuración de la microbiota intestinal en tiempo real. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Porque en esta clasificación de la cadena de los ácidos grasos de, de cadena, yo creo que nos vamos en la longitud de la cadena de los ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la fuente de energía que está en el colon, particularmente en el enterocito. Entonces, vamos a hablar que el sistema nervioso autónomo puede podría ser de utilidad clínica en la prevención de la translocación bacteriana. Otras indicaciones clínicas podrían incluir su uso en la disfunción intestinal, como es el síndrome de intestino corto y la colitis. El incremento
De los ácidos grasos de cadena corta van a inhibir el trofismo del yeyunal. Entonces, aquí las enfermedades crónicas van desde los trastornos gastrointestinales y cáncer colonorectal. Entonces, tenemos ya por último las enfermedades crónicas. Aquí el microbioma intestinal, eh, hay profundas implicaciones para la dieta y las enfermedades. El microbioma intestinal desempeña un papel importante en la salud humana, eh, e influye en el desarrollo de las enfermedades crónicas que van desde enfermedades metabólicas, ¿verdad? Hasta trastornos eh, gastrointestinales y hacia el cáncer colonorectal. Estas afecciones de prevalencia cada vez mayor en las sociedades occidentales nos van a llevar a una gran carga de atención. Los patrones dietéticos que tenemos y los factores ambientales tienen un profundo efecto en la configuración de la microbiota intestinal en tiempo real, que ya los habíamos dicho. Las diversas poblaciones de bacterias intestinales medían sus efectos beneficiosos a través de la fermentación de la fibra dietética. Alguna vez ya esto lo habíamos hablado, la fibra dietética para producir ácidos grasos de cadena corta, señales endógenas con funciones importantes en la homeostasis de los lípidos y en la reducción de la inflamación. Los avances muestran que el perfil microbiano inicial de un individuo es una determinante clave para predecir su respuesta a la intervención de probióticos vivos, y la microbiota intestinal, ¿verdad? Es compleja y difícil de caracterizar. Se han propuesto enterotipos utilizando métricas como la diversidad de especies alfa, la proporción de los firmicutes y bacteroidetes, fila, que ese también lo tenemos, y tenemos también la abundancia relativa, por ejemplo, de géneros beneficiosos, por ejemplo, es el Bifidobacterium y la Akkermansia, ¿no? Entonces, estos géneros beneficiosos frente a los anaerobios facultativos como son la E. coli y la Ruminococcus, que son proinflamatorios y no bacterianos, pues la E. coli, inclusive ya hablábamos de la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Entonces, la composición de la microbiota, ¿verdad? Vamos a tener la poblaciones y las poblaciones relativas de especies bacterianas están relacionadas con la salud fisiológica de los diferentes ejes que tenemos. Entonces, en este estudio que vimos, este es un estudio en donde revisamos el papel de la calidad de la dieta, la ingesta de los carbohidratos, ¿verdad? La fibra prebiótica en el mantenimiento de una flora intestinal saludable, y también se analizaron las implicaciones para diversas afecciones como está la obesidad, la diabetes, el síndrome de irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y la depresión, al igual que las enfermedades cardiovasculares. Este, este estudio es del 2019, que son de nutrientes, pero que están hablando, que estamos hablando de la microbiota, de la importancia de la microbiota que tenemos. Y entonces tenemos los avances que ya hay del reciente perfil microbiano que tenemos. Entonces, inicialmente un individuo es un determinante clave para predecir su respuesta a la intervención con probióticos vivos. La microbiota intestinal es compleja. Entonces, yo creo que estos nada más estudios que saqué, ya hay muchísimos estudios, pero necesitamos hablar un poco más para que puedan entender el por qué es importante la microbiota, porque es determinante clave para predecir su respuesta a la intervención con
con los probióticos. Y la microbiota intestinal es difícil y pues se ha propuesto enterotipos utilizando las métricas como la diversidad de especies alfa y la proporción de los firmicutes que les había dicho, ¿no? Entonces, esto aquí está el papel de la calidad de la dieta, la ingesta de los carbohidratos, la fibra prebiótica, el mantenimiento de una flora intestinal saludable. ¿Por qué? Porque vamos a quitar las afecciones como la obesidad, la diabetes, el síndrome de intestino irritable, la depresión, ¿sí? Y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, espero que haya muchas preguntas. Espero que, que esta clase de lípidos nos haya abierto un panorama de qué alimentos contienen más los aceites, cuáles son los aceites que nos ayuda, cuáles son los aceites trans, los cis, porque ya inclusive en los alimentos que nosotros compramos, ya en las etiquetas vienen los ácidos grasos trans, los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces podamos leer en las etiquetas y podamos decirle a nuestros pacientes cuáles aceites puede consumir. Doctor, ¿puede utilizar el aceite de aguacate? El aceite de aguacate es un aceite con ácidos grasos esenciales, pero si nosotros lo freímos nuevamente como el aceite de oliva, lo vamos a hacer saturados. Entonces, lo bueno que tenemos de esos aceites nos van a producir problemas y nos van a producir ateromas o aterosclerosis para llevarnos a enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues eso es todo. Muchas Gracias. gracias, gracias doctora. Gracias a todos por permanecer. Les robamos unos 10 minutitos más para poderles hacer yo una propuesta que me parece pertinente. Primero, antes que nada, retomar, doctora, eh, el grado muy alto de complejidad, voy a hablar primero teórico de lo que representan en este caso los ácidos grasos. Yo creo que pocas estructuras orgánicas tienen tal variedad de clasificación. Tal como brillantemente lo has dicho, y quiero aprovechar, en mi vida había escuchado una disertación y una masterclass tan completa sobre los ácidos grasos, y te felicito por ello, y sabes que lo digo de corazón, y que además lo hayas hecho de una manera mm, tan sencilla, entre comillas, porque tiene un grado de complejidad muy alto, de algo que es indispensable que los médicos debemos saber. Para tener una consulta médica que sea de excelencia, que sea fundamentada en el conocimiento y en la experiencia. El que tú nos hayas podido llevar a un entorno en esta clasificación de los ácidos grasos, desde si son por su longitud de cadena corta, mediana, larga, y cada uno de ellos, qué importancia tiene, si son ácidos grasos que están relacionados incluso con los aspectos geométricos, lo que acabas de decir, las grasas cis, las trans, hablar de los ácidos grasos que son esenciales, los que no son esenciales, los que son de acuerdo a su saturación, saturados, poliinsaturados, monosaturados. Eh, es importantísimo poderlo reconocer y entender que estos ácidos grasos, dentro de sus funciones, tienen muchas funciones, y cada uno de ellos actúa dependiendo del órgano donde actúe de diferente manera. Y entonces tenemos nosotros pues funciones que son meramente estructurales, como esta capa bilipídica de la célula. Tenemos funciones que son estructurales, como lo que representa precisamente la barrera intestinal, y la complejidad en donde la permeabilidad de la misma puede darnos el sí y el no dentro de la funcionalidad total del organismo de ese tamaño
es el asunto. Y luego después las cuestiones de orden fisiológicas. Entender en la dieta qué tipo de ácidos grasos son los que contienen los diferentes alimentos, y ahorita por eso voy a hacer una propuesta. Entender que la permeabilidad del intestino debe de mantenerse, porque si no, al conjuntarse estos ácidos grasos, ya sean micelas y kilomicrones, para que puedan ser absorbidos, si la barrera intestinal se encuentra aumentada la permeabilidad, le vamos a dar al traste con todo. Van a haber un montón de ácidos grasos libres en el organismo que, como bien sabemos, sí son fundamentales dentro de los procesos de beta oxidación a través de la acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. Y por otro lado, por supuesto que en el hígado sus funciones son vitales dentro de la lipogénesis también, de la liponeogénesis, y por supuesto también dentro de las funciones esenciales para la producción de triglicéridos, entre otras cosas, dentro del hígado. Y entonces en exceso, pues vienen a dar un traste. Pero algo que creo que es bien importante recalcar y que quede con nuestros colegas súper claro, es elementos como los ácidos grasos de cadena corta. Ya hablabas de los principales, del ácido propiónico, del butírico y del acético, o acetato, como queramos llamarle, o butirato, como queramos llamarles, al final es lo mismo. Eh, Estos ácidos de cadena corta, si bien vienen muy poco en la dieta, y lo acabas de mencionar muy acertadamente, dices, ¿y entonces de dónde se toman esos ácidos, ácidos grasos de cadena corta si son tan importantes? ¿De qué tamaño es la importancia de los ácidos grasos de cadena corta? Del tamaño de que estos ácidos trabajan directamente en la mitocondria, eh, y su función principal es los cambios de expresión genética propios de la mitocondria que llegan de fuera de la célula para que a través de esta comunicación que tiene con el núcleo, entonces se den los cambios de expresión genética para el funcionamiento del organismo, ya sea para el buen funcionamiento o ya sea para tratar de corregir alguna patología dentro de alguna de las células en los órganos y sistemas que se encuentran. ¿De dónde entonces el organismo y las mitocondrias toman estos ácidos grasos de cadena corta? Y aquí es donde viene el punto clave de las bacterias. De ahí es donde los toman. Estos metabolitos bacterianos que no se mencionaron, pero se han mencionado un montón, estos biomoduladores microbióticos, son la clave esencial, y se los puedo decir hoy, de la vida. Así me atrevo a decirlo. Son la clave esencial para que volvemos a retomar estos tres grandes genomas. El genoma nuclear con sus 22,000 genes, premio Nobel y orgullo de la humanidad. Pero no tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque falta estudiar a fondo lo que es el genoma mitocondrial, en donde no son 22,000 genes. Estamos hablando de 35 a 37 genes, pero con 2,000 mitocondrias cada célula. Y dependiendo de esas mitocondrias, si están sanas o no, es como va a funcionar la célula. Y entonces, si multiplicamos esas 2,000 mitocondrias por esos 35 genes, ya estamos hablando de un genoma 3 veces mayor al nuclear. Por eso la mitocondria es independiente y por eso es tan importante. Pero ya cuando hablamos del genoma, que es el genoma bacteriano, estamos hablando de 5 a 10 veces más bacterias que células, es decir, estamos hablando de unos 600 billones a 1 trillón de bacterias, de ese tamaño es el asunto, y cada bacteria, hay que recordarlo, no tiene 22,000 genes, perdón, ni tiene 60,000 genes, tiene entre 3 a 5 millones de genes cada bacteria. Y ahí, a través del metabolismo, de esta condición orgánica, la más sofisticada que puede existir, me atrevo a decirlo, en el mismo universo, una sola bacteria, a través de su metabolismo es que se generan estos metabolitos bacterianos. Especialmente estamos hablando de estos tres que acabo de mencionar, del propiónico, del butírico y del acetato, especialmente el butirato.
es el que se produce en las bacterias, pero recuerden que ambas, las healthy y las harmful, producen sus propios metabolitos. Las harmful producen sus metabolitos para lo que sabemos que es el quorum sensing, que es cuando se agrupan y pelas, provocan las enfermedades y provocan estados inflamatorios pavorosos, que bien lo mencionó la doctora, con un aumento indiscriminado de lo que representan los radicales libres de oxígeno o las sustancias reactivas de oxígeno, con un aumento indiscriminado de otro ácido graso que es proinflamatorio y que es el ácido araquidónico y que de ahí se derivan las prostaglandinas, y además de estos mismos ácidos grasos de las bacterias que son las dañinas, propician también que haya producción de interleucinas. Y entonces, ándale, aumentan las interleucinas 8, aumentan las interleucinas 12, disminuye la interleucina 1, la 10, que son las antiinflamatorias, y esto empieza a generar el que haya un estrés oxidativo, que es la base, hoy sabemos, de prácticamente todas las enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas, y de dónde viene el problema raíz y base de el microbioma, de estos 5 millones de genes que cada bacteria tiene, de la microbiota, de el equilibrio entre la eubiosis y disbiosis que exista entre estas bacterias sanas y estas bacterias potencialmente dañinas. Y ahora sí, de los ácidos grasos de cadena corta producidos, en este caso, por las bacterias que son healthy. De tal manera que poder entender la magnitud de lo que estamos hablando cuando hablamos de ácidos grasos es fundamental para nosotros. De tal manera que poder entender que los pacientes con enfermedades, sin enfermedades, los ácidos grasos son fundamentales y que a través hoy de los metabióticos y de Metabiox, colegas, ya se los podemos dar en la boquita. Ya no solamente son los microorganismos vivos que están ingresando, en este caso, los 3 bacilos, lactobacilos que tiene, en este caso, Metabiox. Ya están los metabolitos, además de la bacteria reina, de la Akkermansia, con todos estos efectos positivos en el sistema cardiovascular, circulatorio, en el páncreas, en el hígado, en el cerebro, en todos los órganos vitales, y ya se puede tomar. Nos está diciendo la doctora, doctores, en la dieta casi no podemos obtener ácidos grasos de cadena corta, es poquitito, pues entonces démoselos tomados. Y eso, sumado a este conocimiento, y aquí viene la propuesta, a entender perfectamente bien no solamente lo que hacemos, sino por qué lo estamos haciendo, y entendamos, como ahorita, los estudios que se hacen, que si el aceite de maíz, que si el aceite de olivo, que si el ácido linoleico, todas estas cosas que se hacen en ratas, doctores, los japoneses ya lo hicieron hace más de 10 o 15 años y ellos ya generan los metabolitos. Tuve reunión con ellos. En la propuesta, ahorita les voy a decir, vamos a presentar un estudio precisamente que tiene que ver con todo lo que son el hígado, con todo lo que tiene que ver los triglicéridos, los ácidos grasos y todo este asunto. Ellos, mientras en la FDA se acaba de aprobar el año pasado el primer posbiótico, que son metabolitos bacterianos, ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Ellos ya han desarrollado 500 metabolitos bacterianos. De ese tamaño es el gap que existe en los que son los másters de los másters de los másters de los ácidos grasos de la microbiota y de lo que ellos pueden aportar a la humanidad para que nosotros podamos entregárselo a nuestros pacientes. Hay que estar actualizándonos, pero también recordando los conceptos y recordando por qué hacemos las cosas. ¿Yo qué sugiero con todo mi cariño y con todo el respeto? Que tengamos una parte 2 de esta sesión, donde ahora presentaremos ese estudio, nos tomaremos 15 minutitos para que ustedes puedan ver el impacto que se tiene a través de los metabolitos bacterianos en los ácidos grasos. En este caso, estamos hablando de lípidos, estamos hablando también de marcadores patológicos de lo que es el hígado graso, en la resistencia a la insulina que ya mencionó la doctora y en la obesidad. Y que un servidor me permitan presentarlo porque fui de los investigadores principales, conozco perfectamente lo que se hizo y los resultados que se obtuvieron.
Y viene la otra parte. La parte para que la doctora le demos la oportunidad de que así como ahorita preguntaban algunos de ustedes una pregunta de las que hicieron que respecto al aguacate y cuánto omega 3 pudiera tener, porque miren, las ideas son acá, omega 3 omega 3 omega 3 doctora, quietos, quietos, quietos. Sí, 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 Tampoco. omega 3 sí es necesario, pero tranquilos, ¿eh? Si lo dan en exceso, van a afectar al sistema inmune, ¿eh? ¿Cómo? Pero si yo se lo estoy dando diario a mi hijo, me lo tomo diario. No, 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 espérate, no, 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 no lo hagas. O sea, sí lo debes hacer y lo debes hacer de esta manera y lo obtienes de estos alimentos y lo obtienes de estos suplementos y hay suplementos de diferentes niveles, pero no puedes abusar porque te va a afectar a tu sistema inmune. Entonces, creo que en la siguiente sesión cuando ella lo disponga, me parece que puede ser la siguiente para no perderle, diría El mi hilo. mamá, el hilo a este asunto. Hablamos de investigación en humanos, ya recordando todo esto y recordando que los metabolitos bacterianos son ácidos grasos de cadena corta, especialmente el ácido del butarato y que el ácido butírico y que esto genera dentro de la mitocondria y en la célula la vida misma. Y luego, por otra parte, entonces sí, que la doctora, así como lo hace de manera tan hermosa, reitero otra vez, a mi mamá la estoy invocando, platicadita, diría ella, puede ella respondernos y puede ello decirnos, miren, ahora, todo esto, como yo, la doctora Castro, como Ana María, lo llevo en la práctica con los pacientes. Por supuesto que toquemos el tema de la dieta cetogénica, y entonces, digamos, ¿en qué puede ser buena? Yo no soy experto, ella no lo dirá, pero sí puedo decirles en qué puede ser muy, pero muy, pero muy mala. Y entonces, son temas que creo que tenemos que tener a fondo, muy, muy, muy claros nosotros, en algún aspecto para poder platicar con el paciente, para brindarle, por supuesto, una consulta que prácticamente nadie le va a brindar, pero también para que nosotros, nuestro acervo como médicos, pues sea un acervo al nivel de esta certificación. Entonces, querida doctora, ¿te parece si preparamos la siguiente sesión de esta manera para poder ir cerrando este tema tan amplio y tan importante? ¿Te parece bien? Sí. Prometo sí reunirme contigo, aunque sea 15 minutos antes, no te creas. No, 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 doctor. la preparamos por tiempo. Yo por eso les dije al principio que era muy extenso. Ya habíamos hablado antes de proteínas, ahora de lípidos. Ya habíamos hablado de microbiota anteriormente también, pero en un repaso para que ya las proteínas, los lípidos y la microbiota podamos Integrarlo. ponerlos bien y sobre eso, porque a mí me faltó, les soy sincera, me faltó decirles eh, algunos aceites que hay no nada más aquí en México, hay en sus comunidades, como es el aceite de perilla o el aceite de coiza, en qué alimentos se encuentra. ¿Ya Ya está? hablamos de linaza, de la de cacahuate, pero ponerles, estos son los alimentos para que, estos son los que hay en mi población y los podamos hablar. Hablar un poquito más de triglicéridos, que son los que manejamos más, que ya hablamos de los kilomicrones, y hablar del colesterol, ¿no? Entonces, eso de las lipoproteínas, porque es empezar y es grande, y yo, como usted dice, encontré ahora de junio, a principios de junio está Sí. de microbiota, hay muchísimo, muchísimo No, que encontrar, hoy todo mundo quiere hablar de microbiota, y lo dijimos hace 5 años, pero hay niveles y pero tenemos no lo debemos de saben tener, bien. no, debemos de tener mucho cuidado, porque el paciente va a llegar a decirnos, es que yo escuché y nosotros tenemos que hablar con categoría y bueno, ¿y usted cómo sabe tanto? Mira, voltea a ver allá la pared. Yo tengo certificación y tengo estudios con el Japanese Medical Institute, tengo estudios con la doctora Castro, que es la más pico de toda América Latina, no solamente de México, y porque quiero darte el mejor servicio. Entonces, cosas que sean tan complejas como nosotros queramos y tan sencillas como lo que dijiste, oigan, por favor, con este aceite no vayan a utilizarlo para cocinar, porque ese aceite ya es poliinsaturado, entonces le van a dar en la torre los alimentos que le van a dar a la persona. Bueno, eso es práctica que uno no sabe y que a uno el médico pues se lo tiene que decir.
Pues porque forma parte y porque le estamos generando un daño y forma parte de la consulta. Entonces, ¿te parece que preparemos para la siguiente sesión, para ya ahorita dejar que los colegas vayan a descansar? Agradecerte, doctora Hermosa, responderemos las preguntas que pusieron aquí ya con calma y nos enfocamos unos minutos a la investigación y el resto a toda la parte práctica, como dices, que luego en las comunidades son otros tipos de aceites y tú lo Claro. sabes y lo conoces y nos vas a ayudar mucho. Te agradecemos infinitamente, doctora. Te No, mandamos muchas gracias. bendiciones a todo el grupo también. Gracias por permanecer. Que tengan un muy buen fin de semana. Nuestro cariño, nuestras bendiciones siempre. Nos vemos Gracias a todos. próximamente. Gracias. Gracias a todos. Ay, Gracias. ya les dejé su menú, sopa de Eso. apio, que también están sus sopas, que lo hagan. Sopa de jitomate con nopalitos es muy rico y se hace muy rápido. Y la sopa de champiñones. Entonces, ¡Qué hoy fueron 3 maravilla! sopas. Entonces, es que Ok. cada sesión se las Estas pongo al último. se las hacemos llegar para que empecemos todos a cocinar, empezando por mí, con mi pésima alimentación. Bueno, está Bueno, horrible ese asunto. Espero despertar mi conciencia. Bendiciones a todos. buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Descansen.